Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Que el Señor le bendiga más. Estamos contentos, hermanos, por cuanto el Señor nos permite una noche más para poder estar en su casa de oración y para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Es una noche, hermanos, donde nos hemos gozado en la presencia del Señor. Yo espero que usted, como yo, también se haya gozado en la presencia de Dios, ya que el Espíritu Santo de Dios se ha dejado sentir de una manera muy especial en nuestras vidas en esta noche. Así, hermanos, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Nos sentimos contentos de poderle ver en la casa de Dios, ya que no hay un lugar mejor, hermanos, para estar que la casa de Dios. Así que sea bienvenido cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y en esta preciosa hora, hermanos, vamos a pedirle en el amor del Señor que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Vamos a estar meditando un momento, hermanos, en la palabra del Señor, esperando que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Si en 5 minutos lo hará, gloria a Dios. Si en 10 minutos, gloria a Dios. Si en 15 minutos, gloria al Señor, pero que sea Él hablando a nuestras vidas. Que sea Él dando una palabra para nosotros esta noche. Para ello, hermanos, vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 23 y versículo 8. Vamos a estar leyendo ahí unos versículos de la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 23 y versículo 8. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Esperamos, hermanos, que todos lo tengan. Segundo libro de Samuel, capítulo 23 y versículo 8. Aleluya. Usted 5 minutos buscándolo y yo 10 predicando. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: estos son los hombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Topmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Ahí donde está parado, hermanos, oremos por esta palabra. Padre que está en el cielo, oh Dios mío de la gloria, en esta preciosa hora, Señor, en nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden tomar su asiento un momento, hermanos. Bueno, todos están sentaditos, pero que en esta preciosa hora, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Queremos meditar un momento bajo el tema: los valientes no se corren, los valientes pelean. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a estar meditando en ese tema. Hermanos, en un grupo de gente nosotros podemos divisar un grupo de gente, sea en el área que usted quiera ver. Tal vez si usted ve allá afuera, usted puede divisar un grupo de gente, pero vamos a hablar
la obra del Señor. Vamos a hablar de un puñado de hermanos. Y nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Aunque no por eso nos podemos menospreciar nosotros. No por eso, no porque tal vez usted tenga un nivel espiritual más grande que su hermano, usted lo puede menospreciar a él de ninguna manera. Pero que hermanos, pidiendo la palabra de Dios, podemos ver que un puñado de hermanos podemos tener diferentes hermanos. Aleluya. Podemos tener algunos que sean miedosos también. Aleluya. Pero que ahí en la congregación también usted encontrará gente valiente. Aleluya. Gente que por nada, hermano, doblega sus rodillas. Usted va a encontrar ahí gente que no le tiene miedo a las tinieblas. Gente que no le tiene miedo cuando se trata de pagar un precio en la obra del Señor. En medio de esa gente usted va a encontrar gente cobarde que a cualquier movimiento que el enemigo haga saldrá corriendo de la iglesia. Pero que en medio de toda esa gente, hermanos, hay gente valiente. Encontramos en la palabra de Dios una historia. La historia de Gedeón, usted tal vez la conoce. Dice la palabra de Dios que aquel hombre tenía un ejército también. Pero que era un ejército numeroso. Era un ejército de un número de personas bastante grande. Dice la palabra de Dios que eran 32,000. Pero que en cierta ocasión iban a ir a pelear contra otro pueblo. Y el Señor le dice: dile a los miedosos que se regresen, porque tal vez los miedosos en ciertas ocasiones solo van a servir de estorbo. Y que Gedeón le dijo lo que Dios le había dicho. Hermano, nos llevamos la sorpresa que de aquellos 32,000 varones, solo quedaron 10,000 ahí con él. Pero que todavía dice Dios: oye, Gedeón, mira, ¿sabes qué? Este pueblo yo creo que todavía es mucho para que vaya contigo. Pero llévalos a las aguas y ahí los probaré yo. Ahí probaré quiénes verdaderamente son hombres de guerra, son hombres valientes para que puedan ir contigo a la batalla. Y dice la palabra del Señor que Dios le dice: aquellos que no se agachen o se arrodillen para beber el agua, hazlos a un lado. Pero que aquellos que se agachen también apártalos. Pero hermanos, hubo un grupo que no se inclinó tanto, sino que estuvo con sus ojos vigilando. Y solo agachó su mano y con su mano llevó el agua a la boca. Pero que dice el Señor: estos pueden ir contigo a la batalla, porque son hombres que no se confían de nada. Son hombres que estarán atentos y verán por dónde el enemigo llegará. Dice la palabra de Dios, hermanos, que aquellos hombres, los cuales Dios dejó con Gedeón, fueron solo 300. En esta congregación no sé cuántos aproximadamente miembros hay en esta iglesia. Pero no queremos pensar, hermano, que de los 70 que puedan haber, solo puedan haber 5 valientes. En esta preciosa hora queremos decir, hermano, que nosotros debemos de ser hombres que estemos dispuestos a pararnos en la brecha contra el enemigo. No queremos imaginarnos que de los 70 que podamos haber en esta congregación, solo hagamos 5 y los demás seamos miedosos.
Aleluya. Hermanos, cuando vamos nosotros a la palabra de Dios, nos encontramos a hombres que verdaderamente se pararon en la brecha. Encontramos a hombres que siempre estuvieron de acuerdo a pelear, que nunca se dieron por vencidos. Hermanos, si la palabra de Dios nos narra de este hombre, Eleazar, yo quiero enfocarme un poquito más ahí. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que este hombre era uno de los valientes de David. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser valientes en la obra del Señor. Aun cuando antes usted podía pelear con 3 o 4, usted decía que era valiente, pero hoy en día usted es llamado a ser más valiente que antes. Hoy en día usted es llamado a pelear aún con el mismo diablo. Pero encontramos hermanos evangélicos en la iglesia de Dios. Encontramos hombres que cualquier cosa nos detiene para servirle a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre en cierta ocasión llegó el momento de pelear con el pueblo enemigo. Pero que aún este hombre, Eleazar, vio cómo el pueblo de Dios huía y vio también cómo David quedaba ahí en medio de todos los malos. Pero que dice la palabra del Señor, hermano, que aquel hombre tomó su espada. Aquel hombre no le importó que los demás hermanos saliesen corriendo de aquel lugar. Aquel hombre, al ver que los amigos de él o los del pueblo de Dios huían, este hombre tomó su espada y empezó a pelear, y empezó a pelear, y empezó a derribar al enemigo, y empezó a defender a David también. Se paró juntamente con el siervo de Dios. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pelear. Empezamos a ver que el enemigo hace estragos en la casa de Dios. Empezamos a ver cómo el enemigo estorba la iglesia de Dios. Y podemos ver que los siervos de Dios, tal vez nuestros pastores, ellos están peleando. Y lo que nosotros hacemos es irnos de la iglesia. Aleluya. En otras palabras, que nosotros muchas veces nos portamos como hombres cobardes y no como hombres valientes. En otras palabras, que nos portamos como mujeres cobardes y no como mujeres valientes. Pero que aunque, hermano, yo quiero decirle esta noche, déjeme decirle que aunque usted se torne cobarde cuando la situación difícil llegue, aunque usted se porte cobardemente, déjeme decirle que el Señor levantará a alguien, levantará, hermano, a alguien que pueda pelear la batalla por el pueblo de Dios. El Señor nunca se quedará de brazos cruzados. Los siervos de Dios están necesitando hombres valientes. Y nosotros somos los llamados a ser esos hombres valientes. En otras palabras, que tal vez nuestros pastores necesiten de gente que se paren a la par de ellos a pelear la buena batalla. En otras palabras, que quizá la presidenta de dama necesite mujeres que se paren al frente de ella a pelear la buena batalla. En otras palabras, hermano, que el presidente de caballero también necesita hombres que se paren a la par de él a orar, a clamar, a pedirle a Dios la victoria por el pueblo de Dios.
nosotros nos portemos cobardes, el Señor siempre tiene a alguien que Él fortalecerá y hará valiente para pelear por su pueblo. Oiga, hermanos, cuando el ataque del diablo viene, lo primero que hace la congregación es correr. Yo no sé, quizá usted esté pensando que lo mejor es alejarse de la iglesia cuando los chismes tal vez empiecen a tocar en su vida. Tal vez usted esté pensando que lo mejor es alejarse de Dios cuando la situación difícil viene a su vida. Pero hermanos, en esta preciosa hora, yo quiero decirle por la palabra de Dios. En esta preciosa hora, hermanos, yo quiero decirle que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser valientes. El Señor no nos ha llamado a retroceder por nada. Hay momentos difíciles, entendemos que sí lo hay. Pero a nosotros, hermanos, ni siquiera peleamos como estos hombres. Nosotros ni siquiera luchamos como estos hombres lucharon, bendito sea Dios. Nuestras luchas muchas veces son otros asuntos, son otras cosas. A nosotros como caballeros, la esposa nos detiene muchas veces. A nosotros como hombres, hermanos, una legadita de la esposa y eso nos hace quedarnos en casa. Pero el verdadero hombre de Dios empieza a entender que es necesario pararse en la brecha y pelear por la obra de Dios. Hay momentos donde yo tengo que corregir mis hijos. Y hay momentos donde también debo llamarle la atención a mi esposa. Hermanos, pero no por esas situaciones nosotros vamos a quedarnos de la obra de Dios. El enemigo empieza, hermano, a meternos tantas cosas en la mente. Si la esposa se queda, yo también me quedo. No, hermano. Es necesario pelear. Pelee por su esposa. Pelee por sus hijos. Pelee por su familia. Yo no voy a decir que en los hogares, hermanos, todo es amor. Tenemos, hermanos, quizá 15 años de ser casados con mi esposa. Pero el día que ella dice, hoy no puedo ir, ok, quédese ahí en la casa. Yo me voy a la iglesia. Si yo tengo el tiempo, estoy en mi casa, yo me alisto y me voy a la casa de Dios. Hay momentos donde también debemos usar autoridad en nuestro hogar. Hay momentos donde debemos decir, esto no se puede hacer. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Algunos, cuando alguien puede decirle a su esposa así, pueda decir, esto no es de Dios. No puedes regañar a tu esposa, no puedes llamarle la atención a tu esposa, pero por eso también hay muchos pastores aguados que no le dicen nada a su esposa y por eso la obra de Dios está como está. Ni siquiera el hogar puede sostener. En cierta ocasión yo veía a un pastor, empezó a predicar y gloria a Dios, todo aquello era bonito. Pero en lo último, hermanos, dijo, también traje a mi esposa y vamos a decirle a mi esposa que pase aquí. Y la esposa salió desde allá atrás. Hermano, se llevó como 7 minutos para llegar al altar, porque aquella falda que aquella hermana andaba no le daba para pegar los pasos grandes. Pero el siervo de Dios, el hombre que ha entendido que la obra de Dios es diferente, se para firme y empieza a enseñar aún en su hogar, aún en su casa, empieza a enseñar la palabra de Dios.
estos eran hombres que se paraban firme en la obra de Dios. Estos eran, hermanos, hombres que por nada ellos se debilitaban. Aleluya. Muchas veces nosotros, por cuidar a nuestra esposa, no venimos a la casa de Dios. Aleluya. Sabe que entre más usted la cuida, más luego se la van a quitar. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a confiar en Dios, hermanos, ¿acaso no Dios cuida de lo de nosotros? Pero cuando nosotros también caminamos rectamente delante de Dios, estos hombres, hermanos, a pesar de lo que a ellos le hiciesen en su vida, a pesar de todo lo que el enemigo pudiese levantar en contra de ellos, ellos podían levantar sus manos y dar gloria a Dios, porque habían entendido que el que a ellos les había llamado era alguien diferente, era alguien que podía pelear por ellos. En cierta ocasión, Nehemías, hermanos, dice la palabra de Dios que los muros estaban derribados, los muros de su ciudad, pero que aquel hombre pidió al rey que le diese la oportunidad de ir y reedificar aquellos muros. Dice la palabra de Dios que Dios puso gracia en Nehemías para que hallara gracia delante de aquel rey. Pero que lo que le quiero decir, que Nehemías fue y empezó a construir aquellos muros. Mientras Nehemías trabajaba, habían enemigos que se oponían a la obra de Dios. Y Sanbalat y Tobías, dice la palabra de Dios, que estos hombres se enojaban cuando Nehemías estaba trabajando en la obra de Dios. Era tanto el enojo de aquellos hombres que dijeron: ¿qué es lo que están haciendo estos hombres débiles? Son tan débiles que si una zorra se sube en ese muro, lo derribaría. Pero en esta preciosa hora, hermano, yo quiero que entendamos, quiero decirle a usted en esta preciosa noche que la obra que Dios empezó en este lugar, ni el mismo diablo la va a detener, ni los demonios, ni los principados, ni los potestades podrán detener lo que Dios hará en esta obra. Oh, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Nadie de los que se opongan podrán detener la obra de Dios. Hace algunos días ya empecé a soñar y a ver más claro que una bruja llegaba a mi casa. Pero hermanos, yo quiero decir en esta noche que nosotros somos un pueblo de Dios, un pueblo que si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, el Señor peleará por usted, peleará por mí, peleará por su familia y nosotros seremos victoriosos. Hermanos, nosotros seremos vencedores en las manos del Señor. Habían hombres valientes. Aquellos hombres que servían a David eran hombres valientes. Hermanos, cuando leí esta palabra primeramente llegó a mi vida, porque muchas veces, déjeme decirle, que nos comportamos como unos verdaderos cobardes. La obra de Dios está ahí, necesitando hombres valientes. La obra de Dios está ahí, necesitando hombres valientes que puedan pelear por la iglesia de Dios. Pero nosotros muchas veces somos inconstantes en nuestros caminos.
Hoy damos una palabra y mañana decimos otra diferente. Gloria a Cristo. El hombre, hermanos, el hombre que no teme a Dios, el hombre que muchas veces empieza a vivir sin el temor de Dios, es inconstante en todos sus caminos. Pero el llamado para nosotros, hermanos, es a velar también por la obra de Dios. Es apegarnos a aquellos hombres que buscan de la presencia de Dios. Es apegarnos a aquellas mujeres que día y noche están clamando por la obra de Dios. Nosotros vemos que el enemigo se lleva un alma y ni siquiera pensamos y ni nos preocupamos por eso. Hermano Nehemías, cuando vio que los muros de su pueblo, de su ciudad, estaban derribados y estaban en una ruina, dice la palabra de Dios que aquel hombre se entristeció y empezó a ver qué podía hacer por el pueblo de Dios. Entonces a cada día nosotros vemos la necesidad, hermanos, de poder pelear también por el mismo pueblo de Dios. Porque los valientes, hermanos, no son aquellos que se huyen cuando ven la situación difícil. Valientes no son aquellos que a la primer crítica se van de la iglesia. Valientes no son aquellos que el primer problema que tienen en su hogar se van de la obra de Dios. Hermano, valiente es aquel que aunque tenga tal vez problemas